¿Qué es la arquitectura racionalista? La arquitectura racionalista ha adquirido diversas caras a lo largo de los siglos. Su origen tiene sus raíces en el concepto filosófico de racionalismo que desarrollaron los primeros griegos y romanos. El primer filósofo que desarrolló el concepto de racionalismo fue Pitágoras en el siglo VI a.C. Pitágoras fue un matemático y filósofo que registró la relación de la armonía matemática con la armonía de la realidad. Su famosa afirmación, todo es número, refleja la confianza racionalista en las matemáticas y sus leyes confiables. Parménides amplió el concepto de racionalismo al resolver nociones contradictorias de que la ley matemática no podía explicar los cambios que podrían ocurrir en la vida cotidiana. Parménides argumentó que la noción de cambio no era real sino una cuestión de ilusión. La estabilidad de la razón y las matemáticas dominaba la sensibilidad de los racionalistas. Sócrates ensalzó aún más el racionalismo y su alumno, Platón, también abrazó la idea. Se dice que Platón escribió estas palabras en la entrada de su academia, que nadie entre aquí sin conocimientos de geometría. Los racionalistas creen que los conceptos de matemáticas, geometría y razón que forman la base de los conceptos racionalistas no se aprenden, sino que quedan grabados de forma indeleble en la mente humana. Los niños, entonces, podían sentir las matemáticas adecuadas del diseño sin haberlas aprendido nunca. La arquitectura racionalista exhibe los mismos valores matemáticos y científicos que los filósofos racionalistas. Presionaron para actuar en contra de la emotividad del expresionismo o de la singularidad de Arts and Crafts. En cambio, la arquitectura racionalista defendería líneas limpias, materiales básicos y una simetría que favoreciera los valores matemáticos sobre los valores emocionales. Características de la arquitectura racionalista. Los conceptos de racionalismo entraron en la conversación de la arquitectura con filósofos como Vitruvio, Alberti y Le Corbusier. Las siguientes son características de la arquitectura racionalista. Orden. La arquitectura racional buscaba producir el orden basándose en las matemáticas. Marcello Piacentini, por ejemplo, utiliza secuencias de arcos, pilares y ventanas para crear una sensación de orden. Proporcionalidad. Para Vitruvio, el concepto de proporcionalidad en arquitectura se relaciona con el cuerpo humano. Así como algunas partes del cuerpo deben tener una relación particular con otras para provocar la mayor belleza, la arquitectura debe utilizar las mismas relaciones con respecto a cómo las partes se relacionan entre sí y con el todo. Los racionalistas del siglo XX, como Ludwig Mies van der Rohe, intentaron imitar los valores clásicos de las relaciones entre los rascacielos y sus elementos individuales. Le Corbusier estudió el concepto de proporcionalidad en términos del cuerpo para crear proporcionalidad en la arquitectura. Simetría. En la filosofía antigua, la simetría estaba relacionada con la armonía matemática. En su obra de arquitectura, Vitruvio argumentó que el concepto de simetría debe seguirse meticulosamente. La simetría deriva de la proporcionalidad, argumentó Vitruvio. Geometría. Los arquitectos racionales enfatizaron las formas geométricas simples y sencillas por encima de la ornamentación. Para ellos, el énfasis estaba en las matemáticas de la estructura y no en los detalles. Arquitectura racionalista temprana. Los conceptos del racionalismo han influido en varios movimientos arquitectónicos históricos a lo largo de los siglos. Estos son algunos de los principales movimientos arquitectónicos racionalistas que abrazaron conceptos racionalistas. Movimiento francés del siglo XIX. Entre los arquitectos clave de la Francia del siglo XIX se encuentran Eugène Viollet-le-Duc y Auguste Choisy. Estos arquitectos estaban decididos a alterar la anterior sensibilidad romántica en la arquitectura. Rechazaron los elementos góticos del romanticismo, favoreciendo sistemas y composiciones coherentes. Siglo de las luces. A finales del siglo XIX, los arquitectos neoclásicos adoptaron elementos clásicos de diseño simple que enfatizaban el orden y la estructura. Su trabajo redujo los detalles para enfatizar las líneas rectas y el diseño simple y sobrio. Racionalismo fascista italiano. El desarrollo del Grupo 7 de enero de 1926 marcó el inicio del racionalismo fascista italiano. Este grupo enfatizó las nuevas tecnologías y fue pionero en matemáticas para crear elementos excepcionales como el concreto. Creían que las nuevas ideas arquitectónicas podrían afectar el cambio climático social y ayudar a expandir el racionalismo fascista italiano.
Neorracionalismo, también llamado tendenza, el movimiento neorracionalista fue un movimiento italiano de las décadas de 1960 y 1970. Los arquitectos neorracionalistas rechazaron el uso de la arquitectura para uso comercial y buscaron dotar a la arquitectura de su propia identidad. Disminuyeron el papel de la tecnología en la creación de arquitectura y se centraron en las arquitecturas preexistentes de las comunidades urbanas.